el símbolo del icono, Sí, eso Java. para que era café. Café. Parece que fuera un café, sí, caliente. Eh, bueno, ¿por qué? No tengo ni idea por qué fue el cafecito. Ni idea, no sé. No sé, pero pronto, bueno, si este es el icono de Java, vemos que inicia con una versión Enterprise, o una versión estándar, y que finalmente, pues, ya inician otros lenguajes a partir de ellos, a partir de Java, como es Mustang, Dolphin y Tiger. Hoy en día, pues, está utilizando superiores a las versiones, a la versión 8 de Java SE. ¿Sí? Primero estaba solamente el JDK, luego el J2SE y finalmente Java SE, que hace referencia a estas dos siglas que están acá arriba, que son Standard Edition, una edición estándar, ¿sí? Para programación web y también para programación móvil, ¿sí? Para desarrollo de aplicaciones móviles y aplicaciones eh, para escritorio. Bueno, este es un JavaScripting, pues puede decirse que es un script de Java, entonces mire que importamos esta librería, entonces este es ¿para qué? Para específicamente para script de sitios web, ¿sí? Un pedazo de código, un script. Bueno, pero que lo que nos interesa, entonces, que está posicionado en el primer ranking, pues a partir del 2018, se dice que Java está posicionado prácticamente de primero, luego está C, C++, Python y todos esos que vemos acá, Ruby, Delphi, PHP. No recuerdo por qué es que es lo del café, pero miramos. Algunas de las características, entonces es simple, orientado a objetos, portable y distribuido. Quiere decir que se puede correr en distintos sistemas operativos. Programación multihilo, robusto, dinámico, seguro, ¿sí? Orientado a objetos, ¿no? Orientado a objetos, plataforma independiente, entonces que se puede usar en distintos sistemas operativos, seguro, multihilo, eh, simple, es decir, que cada objeto hace un uso específico o un uso más bien eficiente y eficaz de la memoria, y distribuido también. Distribuido, listo. Entonces, simple, ¿por qué? Pues su sintaxis se basa en C++, es decir, la forma en la que está escrito. Entonces, está basado en C++. eh, Tenemos esta herramienta acá que pues se simboliza con este tractor, entonces es el garbage collector que me ayuda a quitar objetos no referenciados, ¿sí? No hay necesidad de quitarlo, sino que él mismo hace esa recogida de objetos inservibles o que no están siendo utilizados. Listo, entonces ya sabemos que inició más o menos en 1967 y ha venido aumentando su popularidad. Es un lenguaje autónomo y pues ese es el objetivo, que los objetos se comuniquen de manera eficiente para lograr la solución a un problema determinado. Es un lenguaje distribuido porque provee soporte para tecnologías RMI y Corva. Bueno, esto sí ya es un poco más avanzado en cuanto a lo que significa cada cosa de estas.
Multihilo, entonces, ¿qué quiere decir? Es decir, que se trabajan varias instrucciones de memoria en paralelo por distintos hilos, se va trabajando en paralelo. Dice un hilo es un programa independiente, ejecutándose al mismo tiempo, entonces puede ejecutar varios programas al mismo tiempo y comparten la memoria entre sí, entre cada hilo. Donde podemos ver un ejemplo de esto en los aplicativos para bancos, donde a su vez se ve reflejado un retiro, pero también podemos ver un abono, por ejemplo, a la cuenta paralelamente. ¿Sí? A eso se refiere multihilos. Ah, que estoy ejecutando un programa que me conecta con una base de datos en paralelo con otro que me manda a imprimir y en paralelo con otro que tiene una interfaz gráfica de usuario específica. ¿Sí? Listo, seguro, porque no permite manipular los apuntadores que van hacia la memoria. Y en la escritura y escritura en un disco duro Java contiene un código de verificación. Entonces presenta un código, tiene un código de verificación para proporcionar seguridad a la información. Y plataforma independiente, pues ya lo dijimos, que podemos correr un archivo de tipo, una clase, pues, en Windows, en Linux, en Mac, o en distintos sistemas operativos, permitiendo a los desarrolladores eliminar el problema de compatibilidad de software. Entonces podemos decir por esto que tienen o se ejecuta en plataformas independientes. Listo. Plataforma independiente. Entonces, el archivo .java es compilado en .class. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Entonces el compilador pues es el Java C. Y él utiliza una máquina virtual acá que hace como la traducción o la interpretación de ese código para que mi programa me corra y me genere un archivo ejecutable. Regálame un segundo. Buenas. Profe, estar silenciada.
¿Alguien más tuvo problema con la instalación o todos ya pudieron instalar? Yo estoy todavía bregando, profe. Todavía bregando. Instalarlo. ¿Cómo es que llama el programa, profe? El nuevo, el que estamos para hoy, variables. El paquete se llama variables, entonces vamos a abrir un archivo nuevo. El programa, o sea, NetBeans, NetBeans, mi Ah, hermano, ok. NetBeans. Entorno. Entonces, como lo que traduce la sigla IDE es entorno integrado de desarrollo. Es un Apache. Entonces, es una Apache NetBeans. Habíamos visto en la clase pasada que pueden existir varios de estos. Todos trabajan con Java. ¿Cuáles son? Eclipse, NetBeans, Blue, no sé cómo lo llaman, este es como que Blue G, J Creator, J Builder, entre otros. Todos estos son entornos de desarrollo. Los más utilizados son NetBeans y Eclipse. NetBeans y Eclipse. Listo, entonces vamos a probar. Profe, qué Aquí pena. tengo por ahí unas, Qué pena. ¿sí? Yo le puedo compartir para ver qué tengo que hacer de aquí en adelante, porque es que yo ya lo pude instalar ahorita, pero me aparece una cosa ahí que es diferente a lo que hicimos. Muestre cómo está el... Que es una especie de asas. Allá. Mire, profe. Hay que hago. Listo. Eso. Cierre es que esta es como una publicidad, entonces es una página de inicio, ahí donde dice Start Page, ahí al lado izquierdo hay una X, ahí chiquitica, esa, ciérrela. Cierre eso. Ya, Ya. listo, entonces File, New, File, Archivo, New New Project. Project, la carpetica amarilla, sí, la carpetica amarilla. New Project, ahí lo tiene bien. Ahora seleccione Java Application, la primera opción. Esa ¿Esta? está bien, y al lado derecho del tipo Java Application, listo. Ahí dice Java Application, no es que no alcanza a ver. Bueno, Señora. siguiente. Siguiente y le pone la palabra variables. No, profe, de ahí que hay que cancelar. Proyecto. Así me sale a mí también. Y ahí me da la Tiene que ir única. a las propiedades del centro de control y de allá, pro. Lo activo. Muestre, súper bien. Muestre, active eso. Tiene que esperar a que se actualice. Es que a veces no se actualizan los complementos todavía. Install. Eh, sí. Profe, yo llevo instalando hoy todo el día toda esa vaina. Y no ha salido bien, pero aquí no alcanzo a ver bien. Tiene que ir a las propiedades del centro de control. Aquí que le doy, profe. Ya le mando un video para que lo instale. ¿Qué dice? O sí, compartan un videito para instalar, a ver si es. A Un ver si PDF, profe. funciona. Por eso yo les había compartido un instructivo, pero no sé qué falló, que algunos sí lo tienen bien y otros no. Pero bueno, es que no alcanzo a ver. Ahí dice abajo las librerías, espere. El PDF no sirvió. Ya, listo. ¿Ya? Bueno, muestre, volvamos. Ahí que dice, ¿qué le creó ahí por defecto? Maven Project 1. A ver, Project 1. Ya va. Bueno, hablamos otro. Víctor dice deploy file, install file, jar singing, verify, jar test, resource, copy resource. Creo que sí era la instalación de esos complementos. Ahora sí creo otro nuevo, a ver. Eso ahí. La primera opción es, listo ya, entonces ahora colóquele variables. Profe, les envié un PDF que me envió una compañera que yo lo pude ¿Sí? instalar. Es muy bueno. Ese es el mejor que me sirve a mí. ¿Sí? Aquí le cambia algo, profe. Claro, eso puede servir.
No, ahí ya es el siguiente, y le colocó variables en mayúscula, ¿no? Listo, Entonces, bueno, no pasa nada. Entonces, ella me crea esas 4 carpetas por defecto. ¿Cuáles carpeticas son? Entonces, dentro de todo paquete, todo programa o proyecto me va a tener un source paquete package, origen, source package, tests, el de hacer las pruebas, las librerías y el test de las librerías. sí, señora. Listo, entonces vamos a crear este que está acá y a mirar qué pasa con este que está acá mientras, regálenme 2 minutos. Dejo de Mi hijo compartir. está cumpliendo años. Mi hijo está cumpliendo años, voy a ir 2 minutos acá abajo del primer piso y ya me regreso. ¿Listo? Vale. Vamos a Tranquila, esperar. profe. Tranquila, profe. Ay, Dios. Son más jodidos. Profe, si está diciendo algo, está silenciada. Bueno, que vamos a definir 3 tipos de variables. 3 tipos de variables, no. 3 variables con distinto nombre, porque igual el programa él no me permite. Él me va a señalar de una vez si yo intento hacer o escribir una variable con el mismo nombre de la anterior. Véalo, el puntico rojo, ¿cierto? Pues como no puedo definir variables con el mismo nombre, pues creo una variable de valor diferente, de nombre diferente. Ese es el nombre de la variable. Cuando estoy colocando el igual, pues ese es un operador de asignación. Y estamos escribiendo esto 5 minutos. Ya vengo. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir que está ocurriendo en este programa? ¿Sí?
definimos 3 variables y a cada una le adjudicamos un valor en específico. Si yo le coloco o le adiciono, por ejemplo, más ceros a esto, me va a botar un error porque mi variable es de tipo entero. Y entonces las variables de tipo entero me reciben nuestro 3, 6, hasta acá. Hasta acá de valor de decimales. Entonces, debo tener cuidado según el tipo de datos que estoy utilizando. ¿Qué pasa en resultado en la línea 16? Profe, si Entonces, es necesario colocar dos paréntesis. ¿cómo? Es necesario colocar dos paréntesis, pero si ya Si con yo, el del medio ya está porque ya está identificando que la suma y... si yo quiero, si yo quiero que me haga de primera la suma, porque se Sí, acuerda que pero en el orden va primero la división, pues probemos. Si nos bota no, el mismo profe, resultado, lo entonces digo nos por el sobra. otro paréntesis, lo digo por el paréntesis de la división, no es Sí, necesario, no, el de la el división, paréntesis. Ah, por fuera, que si hace no falta es doble necesario, paréntesis, ¿no? ¿cierto? Ah, sí, no es ¿No? necesario. No sé. Bueno, espérenme, entonces, listo, entonces, ese es variable, listo. Entonces ya les enseñé que uno se paraba acá y lo corría, ¿cierto? ¿Qué vemos acá? Sí, no era necesario. Esto, qué pena. ¿Qué vemos acá? Que yo tengo una variable con el valor, ¿cuál valor sería este? 600 millones, ¿cierto? Digamos que fueran 600 millones de pesos. Entonces, 600 millones más 40 dividido en 2. Pero ¿qué pasa? Entonces, tengo dos variables. Debo sumar lo que está en valor 1 y más lo que está en valor 2 y dividirlo en 2. ¿Sí importaban esos paréntesis o no importaban? Claro, profe, para dar primordialidad a la suma. Eh, Lo primerito que yo quería hacer es simplemente hacer una operación matemática o pues utilizar estos operadores aritméticos que son el más y la división, con tres variables del mismo tipo, es decir, tres variables enteras, imprimir ese resultado. Imprimir ese resultado. Listo, entonces esto sí me está haciendo lo que yo dije. Es decir, sumamos y me quedan 600 millones 40. ¿Cómo se lee ese número? 600, sí, 600 millones 40 pesos. 600 millones 40 pesos. Dividido en 2, pues me da 300 millones 20 pesos. Listo, ¿qué pasa? Si yo necesito cambiar el tipo de datos de entero a doble, pero sin salirme de acá, es decir, para esa misma variable, volverla de tipo doble e imprimirla, imprimir eso, el nuevo resultado, es decir, que yo necesito hacer esa variable llamada valor 1, volverla de tipo doble, volverla de tipo doble. Aquí en esta línea 20 estoy haciendo eso, estoy convirtiendo esta variable llamada valor 1 en una variable que le quise colocar ese nombre. ¿Cuál nombre? Valor más grande. Valor, guión de piso, más grande. ¿Para qué? Para luego poder hacer operaciones que me permitan obtener resultados y que no me generen error. Operaciones, por ejemplo, como la potenciación y la radicación, que me va a botar números decimales, requieren variables definidas de tipo double o double. ¿Listo? Entonces, si ya corremos este otro ejercicio, haciendo ese, me dice, el nuevo resultado es
Es decir, que no está siendo capaz. Ahí como lo corre uno, ahí como lo corre uno. Espere, comparta. Pues mire, profe, yo ya estoy ahí, yo ya le escribí todo lo que usted escribió ahí, ¿Sí? pero no sé qué, para que me salga el cosito que está acá abajo Listo, entonces como no lo has corrido, esto ya aprendimos ahí que entonces con al scroll maximizo la pantalla. Póngale desde el teclado al scroll hacia arriba. Al scroll hacia arriba para que las letras salgan más grandes y podamos ver qué está haciendo acá. Y también se amplíe la salida. Entonces, listo. Entonces, ya tenemos eso ahí y lo trataste de copiar todo y ya, listo. Entonces, para correrlo, pues como usted solamente tiene ese programa, aparece ahí, dele doble clic donde dice el paquete de variables. No, o ahí directamente. Pero si yo tuviese más programas, En la última línea, en vez de cerrar las comillas, colocaste un signo de admiración. así. Entonces, corregir comilladores para que hace las últimas líneas de impresión. Me imprimen ese mensaje, pero adicionan además el valor de la variable, es decir, lo que contiene esa variable. Listo, entonces córralo directamente con el icono ese verde, el botón play, puede decir Run Project. Eso. y ahí ¿Qué quiere sale ahí? Seleccione la clase. Ah, es que usted no le puso. ¿Qué es lo que dice en la parte de abajo? remembering current IDE session o remember permanently. No, pero con esa pronunciación suya del inglés. Para en inglés, Otra vez. remember ID sessions y el otro es remember permanent. Ah, que si lo recuerda eso más tarde. Entonces esto, la ejecución, ahora no recuerdo qué se pone ahí. Bueno, no le ponga, no sé qué más le falta. Remember, recuérdame esto. Bueno, le pique ahí por dentro del cuadro, del cuadrito ese blanco. Pique por dentro, eso ahí. Y ahora la segunda opción. No deja seleccionar nada, profe. Mira, pero si lo está haciendo con... Ah, porque es que no ha definido la clase. Mírela. No, esa es la principal, pero tiene que definir arriba public class variables dentro del paquete. ¿Sí lo ve? El public class este que estoy mostrando yo acá. Sí, profe. Ah, sí lo tiene, public class. Profesora, a mí me sale un error. ¿Esto por qué le está saliendo eso? Profesora, Entienden. a mí me sale un error en la línea donde digito el primer valor. Muéstreme ver. Dios mío, para corregir estos errores así. Si yo no alcanzo a ver bien, póngale bastante esto. Amplíe bien esa pantalla. Muestre. No estoy viendo todavía, no estamos viendo. Ah, ya. Invalor 1. ¿Cuántos ceros le colocaste? Hasta 8 ceros después de la primera cifra. 8 ceros máximo. Es decir, 600 millones. Listo, ya. Ejecútelo usted a ver cómo le sale. Eso es con son un bombillito amarillo no tiene nada que ver. Colóquele esta opción se le coloca la opción de esta de la escobita con el martillo. Listo. ¿Cuánto le salió? ¿Qué le salió? ¿Por qué se le está perdiendo? La llave final de la clase pública. ¿Cuántas tiene? Muestre. ¿Sobra o no?
Pues están completas. ¿Cómo se le ha de tener? Entonces ahí mismo, en la esta, mira, le está Sí, sobrando. hoy voy. Son dos llaves, al final, dos para abrir. Sí, ¿Tantas llaves mira, necesite? acá están las dos. Listo, ¿y qué le votó al final? No sé, esto. Donde Es dice que variables. Ahí en output variables, póngale control, esto, pues al scroll también ahí. A esa ¿Dónde salida acá? para ver bien. Ahí sí. Al scroll. No alcanzo a ver bien. Mío, no alcanzo a ver. O sea, me salió eso, es como si se me hubiera descargado algo. No, siempre sale Build Sussex, quiere decir esto que lo corrió satisfactoriamente. Pero A se ver, está demorando demasiados segundos, 42 segundos haciendo tres líneas, no, imposible. Debe gastarse más o menos, ¿qué? Casi que 0 segundos, un segundo sale esa respuesta. ¿Qué será? ¿Qué será? Muestre a ver. ¿no será por esto, por lo del bombillita? Colóquele la escobita y el martillo. ¿Ya le diste? Sí. ¿Ya le- Arriba. Acá en la escobita y el martillo, que es para corregir. Ahí lo volví a dar. Ah, mire, 4 segundos ya. ¿Pero qué salió como respuesta? Builds es. Pero, Ok, diablos. pues esta ¿Qué vez tiene? ya lo corrió más rápido. Sí, esa ayuda a limpiar. Y cositas que hay por ahí afuera. No molesta, ¿verdad? Grado cero. ¿Qué podría hacer? A ver, Cristian. ¿Qué podría ser de error que tenga él? ¿Por qué le sale tan lento el resultado? Es más, no le está imprimiendo nada de resultado, ¿no? No está imprimiendo la salida, la salida que debería de imprimir. Pero, sigamos acá antes de... Y al final esto, miramos todas las preguntas, ¿sí? Bueno, para terminar de decir, entonces, como el nuevo Profe, al resultado, parecer, sí, pero déjeme terminar aquí. Bueno, listo. Entonces, este resultado, si ve que aquí lo muestra como si fuera de forma exponencial. ¿Se acuerda cuando uno hace, bueno, la representación del número 600 millones es 6 por 10 a la 8? Quiere decir que tiene 8 ceros más hacia su derecha. Entonces, es el nuevo resultado. Y el valor de la variable me está imprimiendo esto. ¿Por qué? Porque yo solamente estoy mandando imprimir ese valor 1, no estoy mandando a imprimir la variable resultado. La variable resultado tendríamos que volverla a imprimir aquí nuevamente. Eso. Listo. Entonces aquí ¿qué tendríamos que imprimir? Bueno, copiar esta línea completa. profe, a mí no me da ese sistema, hombre. ¿Qué le salió? Ya, me carga todo raro. Listo, Profe, los aquí no mismos puedo volver a números utilizar hacen una variable falta. llamada resultado. ¿Ah? ¿Cómo? Me salen los mismos números que al otro muchacho, como si estuviera una descarga larguísima ahí. Ay, pues Me madre, va a tocar. Compañero, mire que la variable al final, Bueno, en la línea que estoy escribiendo mire que acá, la estoy variable al generando final, resultado 1 igual a resultado. Listo. Entonces aquí volví, en línea 21, volví, se definí una variable que yo la tenía como entera, la voy a transformar en variable doble para que que sea capaz de almacenarme ese valor. Que escriben de más, espérenme.
Esas comillas sobran. Estas sobran. ¿Que le salió qué? Listo, y ahí sí me está haciendo la operación. La misma que tenía acá arriba, me la está ejecutando. ¿Cómo hice para hacer eso? Pues tocó crear otra variable llamada resultado 1, es decir, hacer esta línea 21 y imprimirla aquí abajo. ¿Listo? ¿Qué era lo que decían? ¿Que le está saliendo igual? A mí sí. Yo leí esa martillo con escobillas, esa con de letras allá abajo. Listo, entonces el boconón de letras va a mirar qué es lo que está haciendo ahí. Entonces me debe salir un resultado satisfactorio, construcción satisfactoria, tantos segundos. Pero tiene que estar imprimiendo los resultados. Esa debe ser la salida. El valor. Tengo aquí unos espacios, mire, queramos espacios. Esto significa imprimir y saltar la línea, es decir, luego de ello imprimir la siguiente línea, porque si no todo me queda acosado. Si yo no pongo este LN, si yo solamente pongo esto y no pongo el LN, sale todo seguido. ¿Sí ve? Mire, acá todo seguido. Entonces queda más bonito con el salto de línea. Salto de línea. Listo, vamos a aprender también, lo que les dejo hoy, para que tomen apuntes por allá. Entonces, para sacar más rápido, pues comillas, el backslash, el ampersand, que se necesitan para estar uno escribiendo rapidito el código. Corchetes abiertos, abrir corchete, sí, no llaves, abrir corchete con al 91, cerrar con al 93. Ejecutar el proyecto, correrlo con F6, ¿cierto? Entonces le damos F6 y vamos a correr rápido todo el proyecto completo. Pero si yo no quiero correr todo el proyecto completo, me paro en el programa como tal y ahí sí escojo qué debo hacer. Debug es para corregir errores. Se acostumbra también a dar este primero, para corregir errores primero y me bote, me muestre dónde está el error. Y este sí ya para ¿qué significa ese run file? Es el completo o ya la ejecución completa de lo que es lo que hace el compilador al interior de nuestro ejercicio. Listo, entonces hagamos otro ejercicio. Ah, pero no le ha salido a los demás, perdón. Pues te vuelvo a mostrar entonces qué es. Pero qué No, puede profesora, ser. ya, yo ya entendí eso, o ¿Ya? sea, no hay que, o sea, no hay que digitar nada, sino eso ya lo ejecuta solo y al final él solo da el resultado, ¿no? Ah, no, es que nosotros no estamos aquí en ningún momento, este programita, lo único que hacía era que yo le definía las variables y le ponía a hacer una operación. ¿Qué operación tenía que hacer? Esta es la única operación que él hace. Una operación aritmética, ¿cierto? Es lo No, y único que toca él hace. anotar todo eso Suma si los dos no. valores y los divide por 2, ¿cierto? Y luego imprime. Sí, Que, ah, entonces sí. que a diferencia del de conversión de números, en ningún momento yo estoy pidiendo números por teclado. Es decir, yo en este estoy asignándole valor a esa variable. Pero sí, hagamos ese ejercicio. No vamos a asignarle valor a esa variable. Vamos a definir la variable sí, pero no le vamos a asignar estos datos acá. ¿Listo? Ahí mismo. O lo podemos hacer, bueno, hagamos este ejercicio mejor para que no se nos revuelva todo. Ya creamos este que se llama variables solito, ¿cierto? Variables. Vamos a crear dentro de este mismo paquete una nueva clase. Una nueva clase. Es decir, acá. Y esta se va a llamar variable 1. Variables 1. Vamos a crear esta nueva clase. Y en esta nueva clase yo voy a meter dos valores por consola. ¿Cómo lo haríamos?
Consisten Como hicimos la clase pasada, entonces, ejercicio. Crear un programa que lea por consola dos valores enteros, es decir, números no tan grandes, valores enteros. Recordemos que van desde el 127.000 no sé qué, desde 128 hasta el menos 127.000 y pico. Bueno, listo, dos valores enteros. Y haga la misma operación. O no, que tome dos valores enteros. Que lea por consola dos valores enteros y haga las operaciones básicas entre ellos. ¿Sí? ¿Me hago entender? que los datos sean solicitados al usuario o Que sean pedidos por consola. Crear un programa que lea por consola dos valores enteros y haga las operaciones básicas. Y todas estas operaciones básicas se van a almacenar en una variable llamada resultado. Pero como son 4 operaciones distintas, más o menos alguien la vez pasada, ¿quién fue? Esta niña. Mostró algo así. Estefanía, creo que es. Estefanía Moreno. Pero entonces no lo hagamos hagámoslo sencillito, es decir, que esas operaciones yo no las escojo a través de un select case o otra variable, sino yo puedo definir tres variables distintas, sí, por ejemplo, resultado 1, 2, 3 y 4, y ya, para no tener que hacer esa selección. ¿Cómo lo haríamos? Pero que lea por consola. Dos datos, dos valores que me ingrese el cliente o el usuario. Listo, vamos a dar tiempito para hacer esto, señor. Dice que toca escribir, ¿se escribe todo ese programa que usted puso ahí o eso aparece en alguna parte? ¿Cómo así? No lo entiendo. No lo entiendo. Es que cada vez que usted abre el programa, aparece todo un programa ahí. Dice que lo escribamos. ¿Va a escribir todo eso que aparece ahí o hay algún sitio donde usted le dé clic y aparece? Un sitio donde yo le dé clic y aparezca. No le entiendo. ¿Cómo así? No Todo entiendo. ahí en el... profe, no, él habla lo de la importación de las librerías que salen ahí. Dice System, todo eso. ¿La librería del programa que hicimos ahorita? O sea, todo lo que te... O sea, aquí dice arriba donde aparece import.java. No necesitan, solamente que vimos la clase pasada. Si yo necesito tomar por consola dos valores, ¿cuál clase activo? ¿Cuál librería me toca usar? Scanner. La clase Scanner, ¿cierto? ¿Que se encuentra dónde? Se encuentra en java.util, ¿cierto? Esta, vea. Solamente la clase Scanner. Y por ahí había una persona que entonces esto ponía aquí el asterisco, entonces quiere decir que va a incluirlas todas. También sirve. ¿Cómo? No está compartiendo. Que si yo le pongo asterisco, aquí cuando hago el import, entonces se me activan todas las librerías que pertenecen a esta clase, de la clase Java útil, todas, con asterisco. Pero no, yo solamente quiero la clase Scanner. Entonces,
porque eso es más gastar más recursos innecesariamente. ¿Sí? Entonces aquí solamente la escáner y listo. Y la selecciono. Y esta me permite meter por consola. Vamos a dar 15 minutos para hacer esta ejecución de este programa, para escribirlo. Y está en variables 1 aquí. ¿Qué escribiríamos? Primero, entonces, va a dar 15 minutos y a ver si alguien lo puede presentar. Yo sé que sí, y más de uno. Y lo que le dije, no que seleccione a través de un select case, porque todavía no hemos visto esas estructuras de control o de selección. Entonces, que todos esos resultados se almacenen en una variable aparte. ¿Sí? Listo. Eso, las personas del tema 4 prepararon algo así conciso, es decir, que cada intervención dure máximo 3 minutos. Hola, profe. Sí, profe, igual eso es un tema que no, la verdad no tiene mucho, yo estoy investigando, no tiene mucho para hablar. Instanciación de objetos. Acuérdese que al principio nosotros hicimos unas cositas, unos ejercicios pequeños de instanciación de objetos. Vea, ¿cómo instancio yo una clase? Entonces yo instancio una clase o un objeto dándole valor a ellos, dándole valor a los atributos de esa clase. O la dejamos para la siguiente. ¿Cómo se sienten ahorita de...? Vamos a hacer este ejercicio pequeñito. Entonces, todos.
Listo, ¿cómo le fue con esto? Profesora, yo ya lo tengo, pero cuando lo vayan a ejecutar, me ejecuta es la clase anterior que tenía. Porque esa es la clase principal, entonces quítele esa opción a la anterior. Es decir, póngale que ella va a ser ahora la clase principal. O podemos, ¿qué más hacer? ¿Qué más hacer? ¿Y cómo se hace eso? Este no es este. Pues déjeme ver esto, Brandon. ¿Cómo es que, mientras tanto miro, cómo es que hago para? Listo, entonces solamente le clic a la clase, sí. Corra solamente la clase variable 1. Pero ¿en qué lado? Ahí en la parte de derecha en el catálogo de proyectos. Catálogo de proyectos. ¿Acá? Sí, despliegue, sí, ahí. ¿Usted cómo tiene eso? Muestre variables. O párese ahí en ese, bueno, No, usted es le que da, no más. Es que, bueno, yo lo doy acá, pero eso es como para correr todo el proyecto. todo el proyecto, entonces tiene que escoger solo ese archivo, esa clase, que se Pero llama en variable imágenes 1. no me aparece más, solo me aparece pues el nombre del proyecto que le coloqué variables. No, porque usted creó un paquete aparte, no, dentro de ese paquete creamos otra clase aparte. Listo, entonces ahí sí la ve que hay una que es la clase principal y la otra está solita, ¿cierto? ¿En dónde, profesora? No Ahí veo. dentro del paquete. ¿Acá? Dentro del paquete, sí. Una se llama variables 1 y la otra variable solita. Ambas tienen la clase principal, entonces, es que no puede haber duplicidad entonces ahí, porque solamente uno tiene la clase principal. Corra solamente es, Pero ¿en dónde la ese muevo? no ¿Cómo le toca. quito? Bueno, ahí dele un file ahí, ¿En dónde, profesora? bajando, run file, ahí. Run ¿Acá? file. Shift F, no sé qué, run file, no, RUN file, run Acá. file, ese, sí. Ah, listo. Espera. Y póngale el al scroll máximo porque no vemos nada, al menos en la salida. Acá. Listo, suma, resta. ¿Qué números entró? Volvámoslo a correr porque no está, pero no pidió por consola los datos. No. Porque se toca pedir por consola los datos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos incluir una clase llamada scanner. ¿Sí? Es decir, no asignarlos ahí no asignarlos por defecto, sino pedirlo. Entonces, eh, ¿cómo hago para hacer eso? Yo puedo definir varias variables de tipo entero colocando la palabra in adelante y luego valor 1, valor 2, valor 3. O así como lo está haciendo en la definición, no importa, pero no le asigne el valor, no le asigne el 28 ni el 40. Las de resultados sí pueden iniciar en 0. ¿Sí? Listo. Entonces, quíteles igual. No le vas a asignar nada. Ahora sí, agregue la clase importe en la librería. Importe Java útil. ¿Dónde? Antes del paquete. No, la librería va antes del paquete.
antes de package. Ahí. Import. Palabra import. Java, espacio Java. Eso, punto Java, sí, punto Java. Punto. ¿Cómo es que importo yo? Import espacio. Y luego sí Java.util. Import espacio. Eso. Quítale ese punto de ahí. Eso. Punto. Profe, es que profe, es que creo que para importarla creo que va debajo. Luego el paquete. Sí, señora. Sí, luego el paquete. Yo le dije que antes. Uy. Córtela y pégala. Eso, ahí. Ahora ponga el escáner. Punto y coma. Punto y coma. ¿Qué pasó? Import java.util. Escáner con... ¿Por qué no le sale cuando pone el punto? Pues hay punto y coma, pero Escáner con mayúscula, escáner con mayúscula. Sí, escáner con la S mayúscula. listo ya. Listo, ya. Entonces, vamos a crear el objeto llamado, ¿qué? S, por ejemplo, de tipo escáner. Antes de las variables, cree el objeto. Antes de la definición de variables. Ahí. Recuerda cómo era que se hacía para crear. Se declara escáner. Es escáner, espacio, el nombre del escáner con mayúscula. La S mayúscula. ¿Ahí está en mayúscula o es todo en mayúscula? No, la S principal, la primera está en mayúscula. Sí, ahí está la S en mayúscula. Bueno, termine. ¿Igual a qué? Igual a new. Eso. Ese objeto llamado S debe tener el mismo nombre de la clase escáner. Entonces vuelve a escribir escáner. No, compañero, ahí le faltó declarar ¿el qué? El system. Punto in. Punto IN. Para que inicialice. Listo. Pues ahí. Listo. Todos estos bombillitos amarillos no son errores. Creamos eso y ahora ¿dónde le vamos a pasar los parámetros? De esos dos valores que se leen. Podría ser ahí. Ese punto. Buscamos ese punto. ¿Pero en dónde, profesor? Ahí donde está parado en la parte, ahí define la variable, no pasa nada. En resultado es donde yo puedo decir que ese objeto llamado S mayúscula punto, o escriba ahí ese punto mayúscula, a ver qué le pasa. O hay varias formas de hacer las cosas. Antes, quite valor. No, profe, ahí después del resultado, la última que declaró el resultado, y el resultado 4, ahí tendría que colocar un system haciendo la pregunta de que el usuario digite el primer número. Y debajo se colocaría el objeto escáner. Pues también. Y asignándole la variable. Sí, porque es que no estamos, bueno. No, pero es que yo quería asignarle al resultado 1, yo quería asignarle de una vez el valor que contiene el objeto. ¿Sí? Podemos hacerlo así, entonces, pero voy a hacerlo yo también. Así que lo comparta el compañero porque yo ahí ya me perdí. Ahí ya se perdió. Bueno, sí, claro, porque no hemos solicitado al usuario, que ingrese esos números. Es decir,
ese system, tengo que pedirle, enviarle el mensaje al usuario para que él sepa que tiene que entrar el dato. ¿Listo? ¿Mía ya lo tiene? Sí, señora. Sí, señora. Pues si quiere, compártalo, o Brian. Profe, es que yo no tengo instalado Newsbeam. ¿Tiene Eclipse? No. No, profe, yo, pues, la verdad, ahorita, como hace poco formateé el computador, no me vuelvo a instalar los programas. Ah, bueno, entonces comparta, mire. Ah, es el mismo que teníamos ayer, pero entonces, mostró ayer. Pero entonces, ¿le quitó todo lo del select case que tenía? ¿Cómo, profe? Ya voy. ¿Se le quitó el select case que tenía ayer? No. Profe, si quiere primero pruebe el de ayer. No, que es que ese está muy largo. Con todo eso no. Ellos se estresan con eso, o sea, los restos compañeros. Bueno, Bueno, se revisa listo. la importancia de la línea de escáner. Sí. Aquí se crea el escáner, el nombre. ¿Qué nombre tiene el objeto? Leer, Eso. el new, escáner y system.in. Listo. Aquí se imprime en pantalla que el usuario ingrese su primer número. Como dice que es el tipo de dato entero, acá se declara y se guarda. Se guarda a la vez. Es decir, esa línea es muy importante. Entonces, se está haciendo el uso del objeto que creamos. El NestIn, si es esto, el tipo de dato flotante, Nest Toggle. Aquí de nuevo le pedimos al usuario que ingrese el segundo número de tipo de dato entero, leer.nestin. Aquí declaro in suma, resta, multiplicación y división. Sí. Aquí realizo la operación de cada uno. Suma es igual a nun1 más nun2, resta es igual a nun1 menos nun2, mul 1 por nun2, dit nun1 sobre nun2, y aquí ya imprimimos en pantalla los resultados. Sí, hay otra forma de hacer esto y es utilizando this, ¿no? Bueno, eso lo podemos hacer en la siguiente clase. Eso, pase un poquito más para arriba. Espere, pase un poquito más para arriba dentro del código. Más arriba. Bueno, creo un solo objeto. Es que lo que yo quería hacer es directo en la impresión. Lo que yo quería hacer era directo en la impresión. Llamar a ese objeto leer. Pero así también lo podemos hacer. Está bien. Mire la línea 2219. ¿Sí ve? Defino todas las 4 variables que me van a almacenar esos resultados en una sola línea, separadas por comas y al final punto y coma. Otra cosita para aprender hoy. Listo, corrámoslo. Un número. 45. Y segundo 2. Para que sea chiquito. Listo. Listo, muy bien. ¿Y cómo se haría si para utilizar la palabra this, para asignar? Pues ahí sí sería como... ¿Ese sí casi no lo han manejado o sí? no lo he manejado mucho, pero ahí ¿Y a tocaría ustedes? hacerlo parecido a esto. Sí, entonces cuando usamos esa palabra reservada, no importa, no, o sea, con lo mismo que tenemos acá, el otro sencillito, porque es que,
toca hablar también en términos de efectividad de desarrollo software. Entonces, un programa es más eficaz que otro y más funcional que otro cuando sus resultados, o sea, el resultado de la ejecución y de la compilación dura menos tiempo. ¿Sí? Dura menos tiempo y hace lo mismo. ¿Cierto? Entonces yo prefiero utilizar menos líneas de código para que este programa quede lo más eficaz posible. ¿Listo? Listo, ahí le quedó bien. Bueno, yo les aconsejo entonces, soy Julián. Listo, esto vamos a hablar del tema, de otro tema. Entonces quedó definido el parcial de ustedes, que está publicado ahí en Atena desde el principio. Mira, yo no lo tenía abierto. Para el 9 de... El parcial está para el 9, ¿no? Para el 9 de septiembre cae un jueves. ¿Listo? Jueves 9 de septiembre. Y pues estamos en comunicación y nuevamente les digo para lo de las tutorías, que sí son buenas tomarlas para aclarar dudas en particular. Muchas veces en la tutoría entra solamente un solo estudiante. Es muy raro que coincidan 5 o 6 estudiantes a la vez para una misma tutoría en una misma franja horaria. ¿Listo? Quería mostrarles que sí estaba esto en Atena, lo de las fechas de parciales. Atena, por favor, no abre. O quien que comparta, que sí está esto colgado, pues. Fundamentos. ¿Cierto? Listo, entonces tenemos nuestra fecha, nuestro horario de tutorías semanales. Acuérdense que tenemos martes y jueves de 4:30 a 5:15. Listo, 9 de septiembre. Y que estas fechas pues no se pueden mover, pero que lo vamos a hacer sencillo y lo vamos a hacer fácil y nos va a ir bien a todos. ¿Listo? Bueno, muchachos, los dejo hasta acá para que también descansen. Ya pues hay un aliciente y es que sí se puede, que sí se pudo instalar, que sí pudimos hacer todo el procedimiento necesario para tener nuestras herramientas. ¿Listo? Nos vemos entonces. Sí, profesora, gracias, hasta luego. Listo. Hasta luego. Ya se fue y no dejó ni preguntar nada a esta vieja huevona.